Buenas tardes a todos. Empezamos de nuevo con lo que es el curso desde cero y empezamos con las tareas y extras. Pregunta primero rápida, ¿qué tal? ¿Habéis podido trabajar un poco? Sí, 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 genial. Algunos sé que habéis estado todavía dándole ahí fuerte a la instalación, a paciencia, y si tenéis dudas, pues, como he dicho antes, pues, decirme y miramos de echar una mano. Muy bien. Pues vamos a verlo, lo que había que trabajar, lo que había que hacer. Primero, pues bueno, la sesión 1 he agrupado lo que eran los extras y las tareas, ya que eran poquitas el primer día, que es la lectura y, bueno, hacer probatinas, ¿no? A nivel sencillo en general, añadir unos controles en el panel frontal, construir una interfaz de usuario, intentar conectar algunos elementos. Las tareas del segundo día todavía eran fáciles, subieron un poquito de nivel, ¿no? La lectura, el vídeo, pues eran los tipos de datos. Si alguien lo ha visto, pues habrá visto ahí todo tipo de colores, ¿no? Y cómo se conectan entre ellos, algunas recomendaciones. Siempre es bueno tener una segunda versión más formal, más trabajada, etcétera, de cualquier explicación. Entonces, recomiendo todas esas lecturas y vídeos. Y después, en cuanto a tareas, pues teníamos los VIs Express que habíamos visto, y construir el primer VI basándonos en esa paleta Express principalmente. ¿Vale? Entonces, el objetivo era construir un generador, era un simulador, después construir lo que era pues, el acondicionamiento de la señal y por último, perdón, el acondicionamiento, el filtrado de la señal y por último la visualización de los datos. En este caso, decir que ya este mediodía ya he trabajado lo que era el resultado de la sesión de la mañana, con lo cual no nos adelantemos, ya lo veréis cuando podáis esta tarde o mañana o el fin de semana, cuando os vaya mejor. ¿Vale? Pero un poquito este era el objetivo, el que trabajarais en esta segunda sesión, a raíz de esta segunda sesión, pues los VIs Express. En cuanto a lo que sería el temario, el temario he actualizado básicamente a medida que vamos pasando los temas, aparte de estar en el orden ya correcto, pues aparecen con estos checks en la parte de la izquierda. Por ejemplo, la semana pasada pues ya vimos los VXpress, tipos de datos, trabajamos bastante el tema de flujo de datos y el diagrama, pues estos ya tienen el check, y los que vendrán a futuro pues son estos recuadros. Los recuadros no es el orden exacto, no es estricto, porque en función de cómo va la clase pues vamos adaptándolos. Pues, por ejemplo, para la sesión de hoy pues, he hecho algunos cambios. El tiempo lo he subido para adelantarlo. He entendido que era más importante porque lo necesitabais para trabajar según qué aspectos. ¿Vale? Y luego, aparte, pues también he añadido hiperenlaces, que se llaman, que es básicamente, si yo aprieto aquí en Dataflow, pues mira esa transparencia específica. Voy a ir directamente a la de VExpress, que es donde nos quedamos, y aquí tenemos la explicación, ¿no?, de qué era ese VI Express. Cuando lo situamos, un doble clic, lo abrimos y vemos pues los parámetros que se pueden utilizar allí. También habíamos comentado como ejercicio, pues bueno, intentar construir un VI. ¿Vale? ¿Alguna pregunta respecto a este VI? He leído a alguien que se había quedado en el generador o con el filtro. ¿Podéis compartir la pregunta o...? Sí, me salió lo del último día, perfecto. Si alguien cree que escribiendo va a ser complicado y quiere decirlo a micro abierto. Bien, ¿cómo hacer que salga la leyenda? ¿Alguien lo ha experimentado? Cuando digo experimentado, si a alguien le ha salido tipos de filtros, bien, la matemática. Bien, pues vamos a comentarlo. En pantalla ya empezáis a ver la solución, ¿vale? Pero la voy a ir comentando. En cuanto a la leyenda, voy a tener que abrir el VI porque no se me ocurre otra forma rápida de explicarlo, o sea, que sea productiva para vosotros. Así que vamos allá. Aquí los tenemos. Son los ejercicios del VExpress. Yo en este caso pues me he creado un proyecto de Lapio y dentro del cual los distintos ejercicios que iremos trabajando.
¿vale? Así los tengo ordenaditos. En cuanto al VI Express, cuando quiero modificar la leyenda, los nombres me los pone él automáticamente, aunque puedo meterme dentro, obviamente, y editarlos. Y para ampliar lo que sería el número de curvas, si va a haber 3 curvas, pues simplemente cojo, me acerco, cojo y estiro. Fijaros que en este caso, como la programación solo era para 2, en la tercera la llama plot 012, pues el plot 2, pero obviamente no aparecería nada. Entonces, no es suficientemente automático o inteligente para detectar que tengo 2 y solo 2. ¿Vale? ¿Qué más? Tipo de filtro utilizado. Vamos a verlo ahora. Sí, esto sí, en las transparencias. Aquí tendremos el código que yo utilicé. Podéis haberlo programado como quisierais, por supuesto. ¿Vale? Vamos a verlo ahora a continuación. Paso a paso. El primero de paso a paso sería el de simular la señal, que ya lo habíamos visto, comentado el otro día. Y básicamente pues había seleccionado una sinusoide, pero desplegando en este primer menú pues tenemos otros tipos de señales, triangular, cuadrada, diente de sierra. Añadirle el ruido es marcar esta casilla, en este caso, ¿no? Y el tipo de ruido que se puede elegir, en este caso de ruido blanco uniforme. Y con una amplitud, que yo lo había rebajado, si recordáis, estaba en 0,6 y lo bajé a 0,3. El resto de parámetros por defecto, por ejemplo, que genere esa señal lo más rápido posible, es decir, que no simule el tiempo. Pues si esta es una generación que le he dicho que dure durante 3 segundos, la generación, pues que en la realidad LabVIEW pues emule también esos 3 segundos. Pues no, le he dicho, no, lo quiero lo más rápido posible. Como si tuviera un paquete de datos y que los quiero lanzar allí de golpe. Obviamente después los lanzaré poco a poco, ¿no? A la velocidad que sea el programa, pero al menos la generación que no me tarde en generar los datos. ¿Qué más? En cuanto a lo que sería el segundo bloque, el filtrado, cogí los parámetros por defecto, porque ya sé que funciona, es un filtro pasabajos, perdón, y con una frecuencia de corte de 100 Hz. Si miráis en vuestra aplicación, cuando la abrís, en la parte de la derecha hay una cosa muy interesante, que es la visualización. Ahora estaría como señales, la señal de entrada arriba, en la gráfica arriba, la señal de salida una vez filtrado abajo, pero podéis cambiar y marcar como espectro o la función de transferencia. Visto como espectro, se vería como hay una frecuencia de corte a menos 3 dB a los 100 Hz. ¿Vale? Con lo cual tiene que cuadrar todo. Eso significa básicamente que es un paso bajos, con lo cual pues todas las señales de más de 100 Hz sufrirán una atenuación cada vez más fuerte y rápidamente fuerte. En el sentido de que menos 3 dB, que es a 100 Hz, significa que es la señal que va a estar a frecuencias superiores va a estar reducida en órdenes de magnitud. Con lo cual va a quedar una señal con la banda base fuertemente representada, las señales por debajo de 100 Hz, la de la simulación quiero recordar que eran 10 Hz, con lo cual se va a ver perfectamente, pero sin embargo todo el ruido añadido que suele ser de alta frecuencia va a quedar escondido, atenuado. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en señal eléctrica. En la red tenemos una señal que es entre 50 y 60 hercios, no es exacta 50 hercios, fluctúa un poco, pero aparte hay mucho ruido eléctrico. Entonces, cuando medimos con un multímetro rápido, no los típicos que son lentos, sino los multímetros tarjeta, un digitalizador, pues ahí veríamos esa señal en dominio temporal con mucho ruido y cuando filtramos tendríamos esas más o menos sinusoide a unos 50 hercios. Y todo lo que son los armónicos a 100, 150, 200, etcétera, etcétera, quedarían filtrados por este filtro. Después, por tipo de filtro, pues por defecto es un Butterworth, pero desplegando pues pudiéramos encontrar otros, Chebyshev, etcétera, etcétera, del orden también, cambiando el orden, pues a mayor orden, pues mayor robustez o mayor fuerza en cuanto al filtro, pero por contra puede haber unos rizados a bajas frecuencias o puede provocar otros efectos indeseados. ¿Vale? A quien le puedan interesar, estos son filtros IIR, existen también los filtros FIR, y LabVIEW tiene un toolkit que es diseño de filtros digitales.
es muy bueno, muy bueno. Yo recuerdo toda la teoría cuando estudié electrónica, toda la parte de filtros digitales, pues se resume en un toolkit muy fácil de usar, en un gráfico sitúas con el cursor los ceros y todo lo que quieras allí y esa combinación después los puedes mover arriba y abajo con el cursor, todo siempre en el cursor, y él te genera la función de transferencia correspondiente, te dice si son válidos, si es estable, no estable, etcétera, te lo da todo. Y luego al final puedes generar el código bien para Labview, bien para C e incluso para FPGA. Es un toolkit muy, muy potente y muy sencillito de utilizar también. Pues, lo recomiendo. Sí, la teoría de polos y ceros fue dura en clase y con este toolkit me hubiera ayudado muchísimo. Bien, de las preguntas, Gabriel, sí, por flujo de datos hay que meterlo todo dentro del bucle porque si dejamos algo no cumplirá flujo, con lo cual no cogerá los nuevos parámetros. Si tienes una función de transferencia específica, sí, Julián. Hay, de hecho, hay varios toolkits. El principal a nivel de filtros digitales es Digital Filter Toolkit, Digital Filter Toolkit para Labview. Cuando instaláis el Labview, pues se le puede añadir a través de la web de National o con el VI Package Manager, NI Package Manager, perdón, se puede buscar el Digital Filter. Y en cuanto a que si tienes la función de transferencia, si puedes añadirla al Labview, también hay un módulo, era el Control Design and Simulation. Creo que a través, o al menos yo me lo imagino utilizando las funciones de ese módulo. Están incluidos todos estos módulos y toolkits en las licencias Enterprise Agreement de industria y también en las de academia, en las licencias académicas de ASL Small, Medium, Large, que la mayoría de vosotros tenéis. Entonces, yo digo, el Control Design and Simulation se le puede añadir esas funciones de transferencia bueno, para otro día. Si quieres offline, si tienes alguna duda, ayudo a encontrarlo. Muy bien, pues nada, como comentábamos, sí, por correo, gracias. Pues como comentábamos, pues bueno, aquí tendríamos la función del filtro. Ignorar esto de aquí abajo, se me coló. No tenía por qué enseñarlo todavía, pero bueno, básicamente la idea era que hicierais este primer VI. Si no lo habíais acabado, pues ahora dejaros un minuto adicional, poquito, pero para probarlo de nuevo, ¿vale? Ver que funcione todo. Y luego os quiero pedir pues, una ampliación a aquellos que ya lo hayáis hecho, que es añadirle la capacidad de grabar esa señal que está circulando a disco duro, ¿vale? Y cuando lo hagáis, pues básicamente pues dirá, oye, ¿en qué formato? ¿No? Pues mira, puede ser un Excel o un TXT o que sea pues sobreescribir el fichero para que no tener ahí un fichero que se va haciendo gigante en cuestión de segundos. Si queremos que vaya añadiendo las nuevas iteraciones cada vez a continuación de la anterior, sería la opción esta de append to file, añadir al fichero, etc. ¿Vale? Hay bastantes más opciones en el menú de avanzado, pero con el básico tenemos suficiente. ¿Qué veríamos cuando hagamos esta parte? Tras la explicación ya os dejaré esos minutos para programarlo vosotros. Cuando hacemos la ampliación con esta función del write disco, lo que nos encontraremos en el caso de ser la exportación hacia Microsoft Excel, tendríamos cuando lo abriéramos, pues veríamos que es un fichero con 3 columnas, una primera del tiempo, una segunda de lo que es la señal original de sinusoide, en mi caso, con ruido, y la tercera, una vez filtrado. En Excel podemos coger estas 3 columnas, todos estos datos, pensar que estamos hablando de, no sé si eran 1000 o 10.000 datos, no recuerdo ahora, ¿vale? Con lo cual ya empiezan a ser un número interesante de datos. Graficarlo con Excel, empezamos a ver las limitaciones de Excel como herramienta de análisis offline de datos de ingeniería. Está claro que no es la mejor solución ni de lejos. ¿La alternativa cuál sería? Pues muchas veces digamos que no buscamos alternativa. Directamente nos conformamos con ello.
Lo utilizaremos, lo trabajaremos en una sesión específica de análisis de los datos, ¿vale? Pero decir que es algo que os invito a probar, a empezar a buscar esa alternativa. Yo os contaré algunas, ¿vale? Principalmente una en particular que se llama Diadem, que también está en los softwares corporativos y académicos, ¿vale? Pero, bueno, cada cual un poco que busque, que compare y que vaya por lo que más le interese. Hacer un programa en LabVIEW o en MATLAB o en Python, en C, para trabajar estos datos. Ostras, ¿estás seguro? Y lo digo 3 veces, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque muchas veces nos liamos la manta a la cabeza, intentamos hacer un programa y luego nos estamos una semana para hacer algo básico. Y luego siempre queremos más cuando jugamos con los datos. Entonces, quizás no son la opción más correcta ni LabVIEW, ni MATLAB, ni Python, ni C, ni .NET, etcétera, etcétera, ni Excel, obviamente, para jugar con los datos. ¿Vale? Entonces, ahí recomiendo Diadem. ¿Qué pasaría si en vez de abrirlos con Excel lo queremos abrir con otro formato? Entonces, es bastante típico tenerlos en formato texto, si no son demasiado grandes, que sería la primera opción aquí a la izquierda, el file format, pues texto. Él lo graba con .lvm, no es es un TXT normal y corriente, pero lo hace para diferenciarlo de los TXTs genéricos. Y es porque estos LVM tienen una cabecera, le añade automáticamente el labio una cabecera con información del experimento, del ensayo. Fijaros que abajo tenemos las 3 columnas igual, pero sin embargo en la parte superior tenemos información que puede ser muy útil para caracterizar el experimento. Es muy habitual perder datos, muchísimo, perder ensayos, no encontrarlos, que haya que repetirlos. Hace unos años un estudio de no sé si era Gartner o alguna de estas importantes consultorías, dictaminaba que la mitad de los ensayos tienen que repetirse por culpa de que algo ha salido mal. Y no era algo que el experimento fuera raro, sino más bien era de procedimiento. Pues no se había notado las condiciones de contorno del ensayo, o no se había guardado en el formato correcto, o no se sabía dónde se había guardado, etcétera, etcétera. Entonces, con estas cabeceras, LabVIEW lo que nos ayuda es a clasificar, a tener organizados los elementos. ¿En qué sentido ayuda esta cabecera? Pues ayuda en que es una cabecera normalizada y desde varios entornos, sea Diadem, sea LabVIEW y otros más, MATLAB, etcétera, se pueden hacer búsquedas y se pueden filtrar resultados con estas cabeceras. Es una cabecera que nos da información, como veis ahí en las primeras líneas, pues la versión, el operador, en este caso quien lo ha generado, la fecha, hora, etc. Y después información, también muy importante, respecto a las columnas. Bueno, ¿cuántas columnas hay? ¿Cuántos canales de medida? En este caso eran 2 canales de medida y 1 de tiempo. El muestreo, el número de muestras, el horario de inicio y de final, dimensiones. Y en base a esta información, los distintos softwares de tratamiento de datos pueden rápidamente, sin necesidad de mirar todo el fichero, pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, en Diadem existe una posibilidad de hacer búsquedas como si fuera una especie de Google, pero de datos técnicos. No solo busca por lo que sería el nombre o la fecha, sino también busca en el interior. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, oye, Diadem, búscame ficheros en este servidor y en mi ordenador y en tal del compañero, que no recuerdo dónde lo he puesto, que más o menos son del mes pasado y que tenían un canal, que ese canal se llamaba temperatura o temp asterisco, porque no sé si acababa en tempera no sé qué, o temp asterisco, y me interesa porque justo el valor de la temperatura superaba los 40 grados en ese experimento y por eso lo busco. Pues con estos parámetros, instantáneamente el Diadem retornaría todos aquellos ficheros que cumplan con esa especificación. Entonces sirve para minería de datos también. Entonces, claro, pidámosle eso a Google, a Excel o a LabVIEW. No hay forma, no lo tienen. Entonces, directamente hay herramientas que nos dan estas posibilidades. ¿Vale? Muy bien, pues sin más, vamos a trabajar ahora unos minutitos, unos pocos minutos. Tanto lo que he comentado, quien tenga que acabar o quiera volverlo a intentar el ejercicio del VI Express, como quien quiera pues, añadirle esta ampliación de grabado a disco. Mientras lo intentáis, si alguien tiene alguna duda, que aproveche, voy mirando el chat y respondiendo.
¿Hay alguien? ¿O estáis muy concentrados? Ah, Estamos concentrados, pero estamos. gracias. Añado el waveform chart a la plantilla. A la plantilla, cuando te refieres, Fernando, a la plantilla, es el panel frontal. Jackson, ¿se puede filtrar la señal en tiempo real? Por ejemplo, del micrófono. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que aprenderemos en el curso más adelante qué es eso de tiempo real. Aquí llamémosle en vivo. Live. Vale, en el diagrama de bloques, Fernando, añadimos el chart y me sale un 0. Un 0 no debiera ser. Vamos a ver. ¿Por qué? Voy a ver. Voy a ver el labio para ver. Express ampliado. Vale, aquí tendríamos el VI, el Express. Aquí tenemos, si añadimos una gráfica, cualquiera en el panel frontal, que es donde se añaden, un waveform chart, lo añado, le doy un doble clic para que me busque dónde está y aquí está. Esto es lo que debiera aparecerte, Fernando. Hay veces que con el botón derecho, en vez del View as Icon, ver como un icono, si lo desmarcamos, se ve en pequeñito, naranja y el DBL, pero lo del 0 no me cuadra con lo que dices. John, ¿existe alguna forma de guardar los datos en .dat? Tendría que buscarlo, pero prácticamente seguro que sí. De todas formas, MATLAB también acepta otros formatos de datos, ASCII, por ejemplo, que es el TXT básicamente. Hay que ir con cuidado con el tema del punto y la coma. En MATLAB creo que al menos antiguamente obligaba siempre a que fuera punto y le daba igual que tú en tu ordenador trabajaras con comas. El LabVIEW no, desde el principio diferencia punto y coma. Se puede cambiar, por supuesto, y se puede grabar en el formato que quieras, pero cuidado con esa transformación de uno al otro. Gracias, Álvaro, por complementar. Y sí, acepta el formato LVM si no tiene cabecera. ¿Cómo le quitamos la cabecera? Pues en lo que sería los parámetros de la grabación a disco, pues le decimos que no tenga cabecera, no header, por ejemplo. Le decimos pues en texto y sin cabecera. ¿Vale? No header. Bien, Uja. ¿Por qué puede ser este error? ¿Qué está diciendo eso de 0 menor que f subrayado low menor igual f subrayado high menor igual fs barra 2? ¿A alguien le suena esto? Perfecto, el criterio Nyquist, teorema Nyquist, es un error de muestreo. Básicamente estamos intentando muestrear por debajo del doble de la, o el doble, exacto, de la frecuencia de la señal, con lo cual pues ahí no vamos a cumplir con el teorema y estamos generando señales fantasma, el famoso aliasing. Gabriel, para cambiar, debido a que lo que estás cambiando es una función, no puedes cambiar el código una vez que se está ejecutando. En LabVIEW no es posible. ¿Se puede programar para conseguir emular y hacer? Sí, pero es tema avanzado. No, no es habitual ni sencillo de hacer.
Entonces, una vez programado, una vez que lo pones en marcha, como cualquier, en general, prácticamente cualquier entorno y lenguaje, no se puede cambiar la funcionalidad, la matemática, etcétera, del programa, porque pensar que el programa cuando lo construyes se tiene que compilar, linkar y después se pone en marcha. Entonces, si modificas el código fuente, ostras, falta compilar y linkar y sustituir del anterior. Entonces, no está permitido en este sentido cambiar así por las buenas una función por otra. Sí que pudieras programarlo de forma que te aceptara 5 o 6 tipos diferentes y en función de un selector en pantalla, pues que ejecutara una cosa u otra. Eso sí, pero ha sido el programador quien ha decidido darle esas opciones al usuario. Efectivamente, él no acepta eso. Sí, ¿cómo podemos ver las señales? Las señales las podemos ver pues simplemente con esa función. Nos ponemos encima abriendo, voy a hacerlo yo también, abro la ayuda, control H, y mirando todos los parámetros aquí en la parte de la izquierda de la ayuda, esta ventanita flotante que ha aparecido control H, ¿vale? Pues podemos ver los tipos de señales que están aceptados por este VI Express. No quita que, de nuevo, podamos nosotros hacer un VI, no tiene por qué ser Express, pero un VI que en función de un selector, pues elijamos una función u otra. Y ese selector puede ser un control en el panel frontal. Pero esa función no sé si existe, no me suena, pero sois bien libres de crearla. Salvador, ¿cómo he hecho para que se guarde en fichero LVM? Pues tan sencillo como edito lo que es este VI Express de guardado a disco y en la parte de la derecha, File Format, tenemos el primero que sería un texto, formato LVM, el segundo y tercero serían datos binarios, o sea, comprimidos, y después lo que es la opción de LSX, que era la que tenía puesta en la transparencia. Aprovecho para comentar qué es esto del TDMS, que son binarios y con cabecera no sé qué. Pues el TDMS son unas siglas que responden a Technical Data Management y la S no sé si eran Solutions, Systems, pero básicamente cuando guardamos datos queremos que ocupen lo mínimo posible. Entonces queremos que los datos estén comprimidos. El problema de comprimir unos datos, por ejemplo, como lo hace Excel, es que después cuando quieres ir a buscar algo, no tienes otra manera de mirar lo que hay dentro que abriendo el fichero. Imaginaros que es un fichero de datos con muchos datos, no megas, sino incluso cientos de megas o gigas. ¿Cuánto tarda el Excel en abrir cada uno de estos ficheros para ver si dentro era el fichero correcto o no? Lo vuelves a cerrar y vuelves a abrir el siguiente. Esa, entre comillas, pérdida de tiempo buscando, a ver si es fichero correcto, a ver si tiene los datos que quieres, si te interesan, todo eso se pudiera poner parcialmente en una cabecera. Y es lo que hacen los TDMS. TDMS sería el más moderno, vamos a decir, y dentro de varias sesiones, cuando hablemos del problema de los datos y cómo guardarlos, cómo recuperarlos y jugar con ellos offline, minería de datos, generación de informes, etcétera, con ese diadem, lo haremos, pues veremos que el TDMS pues, tiene esa cabecera, está en un formato XML, HTML XML, con lo cual es editable por distintos lenguajes, no solo diadem y Lapium y demás, y se puede mirar lo que hay dentro sin necesidad de abrirlo. Entonces puedes hacer un barrido muy rápido de muchos ficheros rápidamente buscando para encontrar rápido lo que buscas sin necesidad pues eso, de tener que cargarlos de uno en uno todos. Salvador, ¿no te guarda la columna de tiempo? Pues esto lo podéis ver aquí en pantalla. El valor X del tiempo, básicamente si queremos una única columna de tiempo, queremos una por cada canal. Yo tenía 2 canales, pues me hubiera puesto 2 columnas de tiempo, para la primera y para la segunda se hubiera puesto esta, o directamente empty, vacío. Quizás es que si no te aparece la columna de tiempo es que lo tenías en vacío. Muy bien, pues gracias por las preguntas. Espero que hayáis podido reproducir, los que ya lo teníais, pues añadirle. No te preocupes, hay muchos parámetros. Vaya cabeza la mía. Pues hayáis podido reproducir y ampliar, y los que no, pues os invito a intentarlo offline, por allá del curso. ¿Vale? A continuación, si tenéis cualquier duda, pues os la compartís el próximo día o vía un mail o como veáis, o con otros compañeros. La idea es que podáis compartir también entre vosotros todo lo que necesitéis.
Gracias a los que participáis activamente en el chat y pues estáis dando feedback, pero también contestando a otros compañeros, cosas que habéis visto, dónde funciona, dónde no, etc. A ver si consigo que creemos entre todos una pequeña comunidad y seguro que desarrollamos todos más rápido. Muy bien, pues sobre este ejemplo yo os quiero enseñar una ampliación adicional porque aprendimos las semanas, los días, las sesiones anteriores que cada vez que queríamos poner en marcha este programa, pues teníamos que darle al botón de run. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos que darle cada vez? Si que se quedara como enganchado el botón de run, no el de al lado, que este lo evitamos, el run continuously, lo evitamos, igual que evitamos el abort, ¿vale? Pues ¿qué pasaría si pudiera funcionar que le diéramos un simple run y que ya se pusiera en marcha? Esto es algo patentado, aunque no os lo creáis, patentado por National Instruments en Labvio. Y es la capacidad de ejecutarse en continuo. Obviamente, los que ya sabéis de programación, sabéis que esto es un bucle while, un bucle de repetición, que veremos en sesiones posteriores, pero ya os adelanto que este tipo de estructuras son muy útiles. Cuando queremos automatizar, cuando queremos repetir algo, lo que hacemos en este caso es ponerlo dentro de una estructura como esta, un recuadro, un lazo, un bucle, hay muchos nombres, ¿vale? While loop se llama, y es traducido en castellano también se le llama el mientras. Mientras que suceda esta condición, pues hasta esto otro. Pues esto es mientras no se pulse el botón de stop, aquí tenemos el botón de stop bien grande, que nadie se lo olvide, pues mientras no se pulse este botón de stop, que está conectado a la condición de salida, pues no paramos, seguimos y seguimos. Y muy importante, siempre que haya un bucle de repetición, pondremos una temporización. ¿Por qué esta temporización? ¿A alguien se le ocurre? Perfecto, Gabriel, para no freír la CPU, para no monopolizar. Víctor, muy bien. Básicamente queremos que el ordenador sirva para algo más que no solo para ejecutar un programa sencillito de Labvio. ¿Vale? Entonces, muy, muy, muy importante. Y ahora la pregunta difícil. Estáis viendo este código. Yo os he explicado un poco qué hacía y lo habéis practicado. ¿Recordáis ese concepto de flujo de datos que veíamos anteriormente? Bien, pues pregunta de flujo. Yo pongo en marcha este VI. ¿Qué es lo primero de todo que ejecuta? Lo primero de todo de este código. Repito la pregunta. Pongo en marcha el VI del código que vemos en pantalla. Lo voy a maximizar. ¿Qué es lo primero que se ejecuta? Correcto, Víctor. El while. No hay nada fuera, solo está el bucle while. Con lo cual, empieza a mirar este while. Muy bien. Y a continuación, no os voy a preguntar qué es lo que hace, sino cuántas cosas hace. ¿Cuántas? Y ahora aquí la respuesta es un número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podéis contestar en el chat con un número. Del 0 al 10. Venga, os lo pongo fácil. O del 1 al 10, porque si fuera 0 no hace nada. 1, 1, 1, 1, 4, 2. Ostras, con interrogante. 2. Más. 3. Bien, parece que el 0 no ha gustado a nadie y ha dicho que no era ni el ni de esto es un número, no existe. Fátima, tienes que mojarte, tienes que decir algo. Venga, 1, Antonio, muy bien. 10, porque he dicho del 1 al 10 y si llego a decir al 100. Bien. Bien, vamos a contarlo, vamos a contarlo. Ahora, antes de contarlo, ¿alguien recuerda cómo funcionaba el labio? ¿Qué era eso del flujo de datos? ¿Alguien nos lo recuerda? ¿Se atreve a abrir micro, decirlo, repetirlo? No lo sabemos. ¿Alguien se atreve? No es excusa que está grabado. Fernando.
Y, y además fue la segunda, estoy pensando, sesión que hablamos de flujo de datos. Lo que dice la teoría, que dice, Víctor se lo ha mirado, un nodo solo se ejecuta cuando tiene datos o todos los datos de todos los terminales necesarios y obligatorios en la entrada, en sus entradas. Es decir, que si tiene 3 entradas, de las cuales 2 son obligatorias y la otra es opcional, pues cuando tenga los datos de todas sus entradas que estén conectadas, que como mínimo son las obligatorias, ¿vale? Pues entonces ejecutará. Es decir, dicho de otra manera, que el AppView hace las cosas cuando puede. No cuando quiere o cuando nosotros queremos, sino cuando puede. Y eso hace que el cuando puede no es siempre perfecto. Entonces, el perfecto obviamente a nuestra conveniencia. Es perfecto en cuanto a programación, pero no en cuanto a conveniencia. Entonces, vamos a mirar aquí cuántas cosas puede hacer la AppView. Vamos a listarlas. Venga, vamos así, cosas evidentes. Por ejemplo, 1, está claro que escribir a disco no puede porque tiene un hilo que depende de él, la gráfica tampoco tiene un hilo que viene de él, hay un causa-efecto, y hasta que no unifique con el merge las señales, obviamente no va a poder ir a hacer estos dos. Pues está claro que estos no son, esto tampoco. Este hilo viene por aquí, o sea, este tampoco, el filtro tampoco depende de otro, llegó al simulate señal. Vaya, este no depende de nadie. Este sí que puede empezar a ejecutarlo, ¿verdad que sí? Pues aquí tendríamos 1. ¿Qué más tenemos? El botón de stop no depende de nadie más, de sí mismo. Tiene que mirar si está pulsado o no está pulsado. Pues ya tenemos el segundo. Aquí tenemos el temporizador, con una que depende de un parámetro, que es este constante de 100, con lo cual tenemos el 3. Y hay uno más. ¿Alguien me lo sabe decir? El contador, el índice mudo. Esta ahí pequeñita que nadie nunca le hace ni caso, pero tiene una salida también, como veis. Y aquí si le añadimos un indicador, vamos a ponérselo, botón derecho, crear indicador, y veremos que este es el contador. ¿Qué va a hacer el contador? Pues simplemente decirnos que está vivo el programa. ¿Y a qué velocidad va el contador? Pues va a la velocidad que puede el programa. Parece que esté yendo como un poco más rápido de 1 vez por segundo. Seguramente está limitado por algo de estos elementos, porque fijaros que la temporización lo que decía es que al menos que fuera de 100 milisegundos. ¿Cuál es el elemento más lento aquí de todos? ¿Cuál pensáis que hay? Correcto, la escritura a fichero. El filtro, la simulación de la señal, recordáis que habíamos dicho que lo más rápido posible, que no es emular el tiempo de adquisición real, sino que fuera lo más rápido posible. El filtro es muy rápido. Las CPUs hoy en día son ultra rápidas, entonces esta matemática tarda poquísimo. En cambio, el guardar a disco tiene 2 elementos. El principal, y es una opción que vemos por aquí, es cuando seleccionamos XLS, ¿vale? Tiene la posibilidad de guardar en un fichero intermedio o guardarlo, o sea, una memoria temporal, y cuando ya acaba, entonces volcarlo todo al Excel o volcarlo en directo. En este caso, si no se le dice nada, es que está volcándolo, vamos a verlo, voy a abrir la ayuda del Excel, de este Write to Measurement File. Aparte de las señales, aquí hay un parámetro adicional que no le hemos hecho ni caso hasta ahora, y es el flash. El flash está por defecto verdadero, es decir, si no lo cableamos, él coge como verdadero. Vamos a darle en la ayuda, control H, le vamos a dar a este interrogante de por aquí. Y vamos a ver qué dice este flash. ¿Qué es este flash? Nos carga el fichero de ayuda, ese que vamos a ir abriéndolo poquísimas veces, no es habitual, es cuando tenemos algo y dices, es que no sé de qué va este flash, qué puede significar. Vale, aquí ya nos lo ha cargado. Y nos dice que voy a maximizarlo para que se vea un poquito mejor. Dice que hay, bueno, el Write to Measurement File, nos explica las opciones del cuadro de diálogo. No, esto no está en el cuadro de diálogo. Las entradas del diagrama de bloques. Bla, bla, pli, 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 flash. Aquí está. Bien, pues resulta que ese flash, pues es eso. Es básicamente que guarda o no guarda los datos
porque cuando uno intenta codificar en el formato Excel, tarda muchísimo tiempo. O sea, no está optimizado para un guardado rápido. Con lo cual, en vez de convertirlo directamente, lo que hace es almacenarlo en una memoria temporal, lo cual eso también consume recursos, obviamente, porque está buscando dónde pone la memoria, la va moviendo continuamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de una manera u otra, guardar directamente a Excel, como veis, no es la mejor opción en cuanto a rendimiento. Muy bien, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido también cómo hemos ampliado las funciones de ayuda, las posibilidades? ¿Dónde está el cuello de botella, como lo hemos analizado con el contador? Y sobre todo, que son 4 elementos los que puede ejecutarse en ese momento por flujo de datos. Ahora sí que lo vemos más claro. 1, el contador, el índice mudo. 2, es la simulación de la señal. 3, el stop. 4, la constante de la temporización. Casi acierto. Bien, ¿recordáis que os dije que era muy sencillo lo del flujo, pero que a la vez nos iba a pasar desapercibidas muchas cosas? Pues os aseguro que esto es un continuo, que sucederá. ¿Vale? Entonces vamos a intentar descubrirlos cada vez más rápido y antes para no encontrarlos como fallos en el flujo, por culpa del flujo de programa durante el tiempo de ejecución de nuestro programa, que es básicamente cuando hemos dicho a todo el mundo, ya tengo el programa, aquí está, descargarlo y usarlo, y entonces vienen los fallos estos. Ni el stop ni el iterador. Es que no son importantes, Julián. ¿Quién quiere parar una aplicación? ¿Quién quiere saber si está viva? ¿Quién quiere...? Muy bien. ¿El formato LVM no tiene esta opción? No, no. El guardado a disco en formato TXT es inmediato, es muy rápido. No es óptimo en cuanto a espacio, pero es óptimo en cuanto a guardado, con lo cual no hay problema. Alt más F4. Conté ni el stop ni el iterador. Perdón, no he entendido, Julián, lo de Alt más F4. Vale, ¿cómo agrupo todos los elementos? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a trabajar sin bucles, ¿de acuerdo? De uno en uno. Paciencia, os pido, unos días. Pero para quien tenga la curiosidad, pues simplemente, ¿cómo conseguirlo? Pues botón derecho, me voy a las estructuras en programación. Aquí tengo el bucle while, lo selecciono y dibujo el recuadro y todo lo que esté dentro del recuadro pues se va a repetir. Por ejemplo, pues si quiero poner 2 bucles while anidados, pues es lo que acabo de programar. Todo lo que está dentro... controlar suprimir, vale. Cierto, gracias. Disculpad, me habéis hecho perder lo de el cómo agrupo todos los elementos para crear el while, pues bueno, básicamente pues eso, introduciéndolos dentro. ¿Vale? Muy bien, pues se puede hacer que el ordenador, la aplicación bloquee todas esas abrir, cerrar, reseteo, etcétera, etcétera. Sí, se puede hacer todas ellas, solo hay uno que no puede, que es el hard reset, que ese, pues, ningún software puede sobrevivir a él, o quitarle la corriente y quitar la batería. Eso todavía no funcionan los ordenadores sin batería, sin corriente. Pero sí que se pueden bloquear, por ejemplo, pues la típica crucecita de cierre de ventana o cosas así, todo eso se pueden eliminar. Lo cual me da mucho respeto si alguna vez habéis recibido habéis entrado en una página web que dice ¿quieres regalarme 1.000.000 de euros? Y claro, te ponen un recuadro ahí diciendo sí o no. ¿Qué pulsaríais? Pues lo más seguro es que ninguno de ellos, porque eso debe ser un virus o es un troyano o debe ser algún problemón, seguro. Entonces, ¿qué hacemos típicamente? Pues nos vamos a la crucecita de arriba de la ventana y cerramos la página. Bueno, bien, pues que sepáis que todo eso también se monitoriza y se puede controlar. Con lo cual, pueden esperar a que hagas eso para ejecutar otra zona de código. ¿Vale? Así que os aseguro que no se me ocurre cómo salir de esa. Y desenchufar el PC, bueno, me gustaría seguir utilizándolo algún día, pero sí, mucho respeto, miedo no, pero respeto muchísimo. ¿Vale? En la clase de nivel medio de hoy, pues hemos estado trabajando cómo automatizar el labio desde el propio labio. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de cómo nos pueden tomar el pelo o cómo podemos tomar el pelo a otros.
Yo he intentado hacerlo en el buen sentido, ¿de acuerdo? Pero con un poquito de información se resuelven, con un poquito de formación se resuelven muchas cosas inverosímiles al principio. Os enseño este ejemplo. Aprovecho para pediros feedback, en el repositorio está, pero también lo podéis hacer aquí. Intentando explicarles unos conceptos de automatización, pues aproveché y construí este ejemplo. Este ejemplo, pues básicamente lo que dice es, oye, ¿me podéis dar feedback? ¿Os gustan los cursos que estamos haciendo? Entonces, claro, como los tengo a todos delante, pues seguro que todos me dicen que sí, yes, y entonces pues ahí este programa acaba, pero pues se iría, muchas gracias, enviaría un mail o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no estoy delante? Que entonces empezará la gente a decir, ostras, pues hay cosas que no me gustan. Pues nada, entonces yo les he enseñado que en ese caso pues tienen que ir con el ratón a buscar el no. Ostras, a buscar el no, a buscar el no, a buscar el no, a buscar el no. Entonces, resulta que a veces no es fácil decir no. Así que, por ende, la gente se cansa y me dicen que todos que les gustan mis cursos. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues simplemente con una pequeña programación. Es muy sencilla la programación, os lo aseguro. Solo os lo muestro. Es una programación que está hecha limpia, nada más. ¿Vale? Y lo único que hace es, mira con una estructura, si cuando se entra en la región del botón del no, que sería este botón de aquí, el no, es este botón, pues cuando se entra allí simplemente le digo que automáticamente cambie la posición de ese botón a otro sitio, y en este caso aleatoriamente, con la posición X e Y, con unos random, con unos dados, y que lo vuelva a poner. Nada, y que eso lo vaya haciendo a toda velocidad. Y lo haga tan rápido que sea muy difícil capturar a ese no. ¿Vale? Ya está, un bucle, el botón de stop y poco más. Y luego cuando acabe, pues que lo resete y lo ponga siempre en su sitio, ese botoncito, ¿no? Al principio, al final, si alguien empieza y dice, mira, me lo voy a preparar todo, lo voy a poner aquí y aquí le voy a dar. En cuanto le haga el run, ¡chap! Se ha ido a su sitio correcto. ¿Vale? Incluso aquí es mejorable este código. ¿Vale? Muy bien, pues esto es un ejemplo de automatización, pero igual que se automatiza esto, se pueden automatizar todos los elementos de la ventana e incluso aquellos de fuera de la ventana. Desde un VI del Appium se pueden controlar otros objetos. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que recibís. Si no sabéis de dónde, cerrarlo. Ni lo dais a ser posible. He utilizado un case, he utilizado una estructura de eventos que por dentro es como si llevara un case. Sí, que es un condicional, ¿no? Para decir, si pulsas esto, haz esto, si pulsas esto otro, haz esto otro, etcétera, etcétera. La estructura de eventos es un tema de nivel un poquito... Necesito que aprendáis otras cosas antes de la estructura de eventos, porque lía bastante. La mitad de los del curso de nivel medio o lo habían tocado poco o no lo habían tocado. Bueno, más bien la mayoría, o no lo habían tocado o no lo habían tocado poco. Y sin embargo es muy potente, muy poderoso. Entonces vale la pena dominarlo. ¿Vale? Entonces, ya llegaremos, poco a poco. Este VI, por cierto, esta aplicación la había recibido hacía tiempo, bastante tiempo, en un ejecutable, no sé con qué lenguaje, y ponía, ¿quieres una subida de sueldo? Entonces, bueno, te ibas ahí al sí y era imposible llegar a él. Pero este del feedback me ha gustado más casero. Muy bien, pues continuamos, si os parece. Hemos hablado de tiempo y de eso es lo que va a ir el siguiente bloque de lo que vamos a trabajar. De tiempo. Bien, habéis visto también en lo que es ese VI de ejemplo que os he enseñado, que es un bucle while de repetición, y que le he añadido también lo que es la funcionalidad del tiempo para no freír, como decía, no sé si era Salvador, Gabriel creo que era, para no freír el ordenador. Básicamente el ordenador tiene que ejecutar muchas tareas y tiene recursos limitados. Entonces no le podemos pedir que vaya a velocidad infinita haciendo infinitas cosas. Entonces hay que como repartirse las tareas. ¿Cómo se consigue repartir o cómo consigue el ordenar la CPU y el sistema operativo repartir las tareas y dar la sensación que está a por todo? Básicamente lo que hace es slots de tiempo.
es decir, fracciones de tiempo y las va asignando a las distintas tareas. Hay tareas, supongamos que es aquellas triviales o parecen sencillas como controlar el reloj. Hay otras que pueden ser más complicado, pues estar de tanto en tanto chequeando que si entra un fichero, chequearlo con el antivirus, que todo sea correcto. Si nos conectamos a una página web, pues es el navegador, Labio sería otra tarea, etc. Y estas tareas tienen unas prioridades, en principio vamos a suponer que son todas importantes, pero resulta que de vez en cuando puede haber alguna más importante. Pues el sistema operativo tiene que saber o puede saber y decidir si es importante o no y en función de eso tomar unas acciones. ¿Vale? Hablaremos a continuación de lo que son las prioridades de ejecución. Pero para simplificar, empecemos con que todas las tareas son importantes, igual de importantes. Entonces, si tengo 10 tareas y tengo 10 segundos para ejecutarlas, ¿cuál sería una forma inteligente de hacerlo? Pues una forma pudiera ser, primero empiezo por la tarea 1, cuando acabo, después la tarea 2, después la tarea 3, la 4, la 5. Si están bien calculadas, en esos 10 segundos he tenido tiempo de hacer las 10 tareas. Normalmente no sabemos cuánto va a tardar cada tarea, con lo cual, en vez de esperar a que acabe solo una tarea, es decir, que tengo un ordenador monotarea o un cerebro monotarea, tipo el de los hombres, monotarea, pues lo que decimos es que tenemos ordenadores y sistemas operativos multitarea, multitasking. Esos multitasking, como el cerebro femenino, son capaces de hacer 2, 3 y 227 cosas simultáneamente. Y lo bueno es que encima la mayoría las hacen bien. Entonces, todo más aparte, el ordenador hace lo mismo. Reparte slots de tiempo pequeñitos a cada una de las tareas y las hace tan rápido el salto entre las distintas tareas que da la sensación que las haga todas por igual. ¿Vale? Entonces, os dejo 30 segundos para mirar este gráfico, estas dos funciones, o un minuto, y en estas dos funciones una se llama el wait, que es la de abajo, y la otra es el wait until next millisecond. ¿Vale? A ver qué veis o qué interpretáis cuando utilizar una función o la otra función de temporización. ¿Vale? Pues venga, un minuto para pensar. ¿Qué tal? ¿Solucionado? ¿Saltamos de transparencia? No, entiendo que no. Bien, voy a intentar explicarlo. El weight sería apropiado. Ah, bien, gracias las primeras respuestas. El weight. Empezamos por el weight, que es el más fácil. Cuando no sabes lo pesada que son las tareas, correcto, no sabes cuánto pueden extenderse. Por ejemplo, si decimos 3 más 3, es una tarea que más o menos siempre tardará lo mismo. Pero si en cambio decimos, ¿cuánta gente hay dentro de este tren? Y tienes que ir circulando, mirando por todo el tren para ver cuánta gente hay, ostras, aunque sea siempre el mismo tren y vayas tú muy rápido pasando de vagón en vagón, a veces el vagón estará hiper lleno y tardarás un minuto en contar a todo el mundo y otro estará vacío y en 2 segundos los has contado. Entonces, no es fácil calcular cuánto tiempo vas a necesitar para hacer esa tarea. Cada vez puede cambiar mucho de vagón a vagón, de tren a tren. ¿Vale? Entonces, muy bien, esas tareas no sabemos cuánto puedan pesar, cuánto pueda ser la carga del procesador necesario. Entonces necesitamos una flexibilidad en cuanto al periodo de ejecución. Estas líneas verticales negras responderían al periodo. Entre dos líneas negras verticales sería pues, dentro de un bucle de repetición entre pues el inicio y el final de esa iteración de la ejecución. ¿Vale? Pues si te dicen cuenta hasta 100, pues 1, 2, 3, estos son, cada iteración cuenta un número.
Pues esto sería una rayita negra entre el 1, que he dicho el 1, y que he dicho el 2. Ahí en medio estaría esa rayita negra. La línea horizontal no lo he dicho, bueno, perdón, porque está escrito, lo he dado por supuesto, pero bueno, es la línea de tiempo. Vale. El wait mantiene el hilo parado. Correcto. El wait lo mantiene parado, mientras que el otro lo que hace es que el tiempo sigue corriendo en paralelo. ¿Vale? Muy bien, gracias a Jorge y Julián. Muy correcto ambos. En el wait until next, en cambio, si os fijáis, hay un periodo más o menos exacto. ¿Vale? No es perfecto porque estamos hablando de un sistema operativo que está ciclando y haciendo muchas cosas y a veces pues, no es muy determinístico, tiene sus fallos. ¿Vale? Entonces, la pregunta del wait no se puede estar seguro de que va a esperar porque tampoco es determinístico. El 100% no existe en informática. Es una probabilidad muy alta y con bastante determinismo. Depende del sistema operativo. Media hora antes, cuando Rolly creo que decía lo del en tiempo real, atención que lo de tiempo real pide que el sistema operativo sea determinístico. No es el caso ni del Windows, ni del Linux, ni del iOS, etcétera, etcétera. Hay sistemas operativos específicos que cumplen mucho mejor con los tiempos. Y cuando necesitamos un tiempo más exacto, entonces tenemos que irnos a chips, a micros, a hardware. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacerlo fácil. Por ahora vamos a decir que es suficiente la precisión del tiempo del Windows y por ende del labio. Y cuando le decimos espérate, wait, 3 milisegundos, pues va a hacer 3 milisegundos. De nuevo, estoy obviando el indeterminismo fuerte del sistema operativo. Pero sí, en general, pues bueno, es un plus, es un añadido. Si os fijáis en la parte de la derecha, cuando acaba la tarea, en la parte de la derecha hay como un espacio y más o menos he intentado poner el mismo espacio en ambos laterales, ¿no? Aquí a la derecha y aquí a la derecha. Entonces el wait, esto sería pues wait 3 milisegundos, pues aquí tenemos wait 4 segundos, lo que fuere, pues aquí tenemos este extra. En cambio el inicio puede estar al principio, puede estar desplazado, la longitud, lo que tarde en ejecutarse puede ser bastante diferente, etcétera, etcétera. ¿Vale? El wait sería, pues eso, apto para tareas en las cuales no necesitamos un periodo de tiempo, unas líneas verticales más o menos exactas. En cambio, el wait until next milliseconds personalmente es el que más suelo usar y, de nuevo, depende de la programación, de la aplicación. Y cuando pues, le decimos, mira, por ejemplo, cada segundo haz esto. Vamos a hacer la prueba. Alguien que tenga micro, no sé si Gabriel, me ha parecido antes oírte. Si puedes encender el micro. Lo que digas. Muchas gracias por ser voluntario. Te voy a pedir, por favor, que cuentes de 1 en 1, empezando por el 0, el 1, como tú quieras, y hasta el 10. Y cada 2 segundos más o menos, perdón, al revés, eso lo voy a hacer yo, que es lo fácil. Cada 2 segundos yo voy a ir contando y tú vas a hacer algo más difícil, que es hacer de reloj. Entonces, cada 2 segundos te voy a pedir, por favor, que hagas un tic de reloj. Es decir, pues si empezamos ahora ya, tic, 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 tic. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces tú vas a ser mi reloj, el periodo que hemos fijado de 2 segundos. Y yo voy a hacer de tarea y voy a contar cada intervalo de tiempo que tú me marcarás, yo contaré un número. ¿Vale? Adelante. ¿Hago de reloj bien? O sea, mirando un reloj, o hago de reloj aproximado. Lo que puedas. Estamos en Windows, lo que puedas. No, tiene que ser perfecto. Vale. Venga. Tic. Tic. ¿Os imagináis que lo dejo así media hora? Tic. No te distraigas, ¿eh? Tic. 1, Tic. 2, Tic. 3, Tic. 4, 5, Tic. 6, Tic. 7, Tic. 8, Tic. 9. Tic. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Habéis visto cómo el inicio de la tarea a veces era antes y a veces era después? Pudiera ser que yo estaba ocupado haciendo otras cosas, me despistaba o estaba muy ocupado y entonces empezaba a contar o contaba, no en el momento exacto del tic, ni justo a continuación, sino pudiera ser dentro de ese periodo. Y hay veces que las tareas tenía que repetirlas o las repetía
y aparecían como muy juntas y otras veces aparecían muy separadas. Bien, esos tics serían estas líneas verticales y los recuadros verdes sería mi tarea, que en este caso era pues, bastante igual los recuadros, pero la posición donde estaban era muy diferente. En estos casos que queremos este tipo de aplicaciones, esto sería una temporización de tipo wait until next millisecond, donde milliseconds serían 2000 miliseconds. ¿Se entiende la analogía? Bien, perfecto, gracias. Y a tu pregunta, Marc, de cómo podemos saber el tiempo que dura una tarea, pues probándolo. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Marc, ¿cuánto tardas en contar del 0 al 100? Y a Gabriel le pregunto lo mismo y hacéis una carrera, a lo mejor uno tarda el doble que el otro. ¿Cómo podemos saberlo? Pues hay que probarlo. ¿Cómo se puede probar? Pues una forma de hacerlo es probándolo con lo que sería una pequeña programación, ponemos esa tarea dentro y miramos el clock antes y el reloj después. Y luego hacemos la resta. ¿Que es algo que tarda muy poquito, que lo hace muy rápido? Pues le decimos que lo repita 1.000.000 de veces. Y seguro que entonces ya no tarda tan poquito. Y luego dividimos el tiempo que nos dé de los relojes, lo dividimos por 1.000.000, ¿no? Y tenemos el tiempo medio. Cuidado porque esto es tiempo medio de ejecución. Cuando trabajemos el concepto de tiempo real, ahí hablaremos de lo que es el jitter, hablaremos de los desfases, el indeterminismo, determinismo de los sistemas operativos, el hard real time, soft real time, toda una serie de conceptos asociados a cuando no nos podemos permitir ese indeterminismo que sucede muchas veces en aplicaciones Windows. ¿Vale? Sumado a otras necesidades, por ejemplo, que no queremos que se cuelgue tan a menudo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas situaciones que a lo mejor a nivel doméstico pues no nos importan mucho, pero a nivel de laboratorio, de investigación, de línea de fabricación, de producción, etcétera, pues no nos las podemos permitir. ¿Vale? Entonces el ordenador tiene muy mala fama, en parte por culpa del indeterminismo del sistema operativo. Pero para eso existe solución. ¿Vale? No hay que hacer una placa electrónica para todo. El ordenador es muy cómodo a veces. Muy bien, pues si se ha entendido esto, no sé si quedaba alguna pregunta en cuanto al tiempo, si nos saltaremos de concepto. Pues saltamos de concepto al concepto de prioridad. A ver un momentito. No. El concepto de prioridad es básicamente, no tengo aquí la transparencia, pero es básicamente pero os lo voy a enseñar en LabVIEW directamente. Y es que sepáis, no lo vamos a utilizar por ahora, no os preocupéis, más adelante, quizá algún día, pero que sepáis que cualquier aplicación, por ejemplo, la que hemos trabajado antes, a este VI de LabVIEW le puedo pedir que se ejecute con una prioridad o con otra prioridad. Voy a buscarlo, que no recuerdo ahora exactamente si estaba aquí. Ejecución. Execution. Vale, aquí está. LabVIEW nos permite seleccionar dentro de un listado de prioridades. Por ejemplo, la habitual y por defecto es prioridad normal. Pero ¿qué pasa si tenemos una aplicación que tiene que ir con mayor prioridad que la mayoría de aplicaciones que haya en el ordenador? Porque es crítica, por lo que sea, o porque es mía y simplemente por eso tiene que ser superior. Pues es tan sencillo como seleccionar pues above o high priority, darle OK, grabamos y a partir de ahora cuando se ejecute, se ejecutará con mayor prioridad. Y si vienen otras aplicaciones con prioridad normal o baja, la mía pasará por delante. Pasar por delante no significa que esté mal hecha y consuma el 100% del tiempo. Significa que tiene unos tiempos de respirar. Fijaros que son estos huecos que no están los recuadros verdes, ¿vale? Puede respirar y aquí en estos huecos es donde se pondrán las tareas de menor prioridad. Es muy importante dejar respirar. Vamos a hacer el ejemplo. Gabriel, ¿te presentas voluntario de nuevo? Las veces que quieras. Gracias. Pues mira, te voy a pedir si puedes contar del 1 al 10 a toda velocidad. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Gabriel, ¿cómo te llamas? Vale. ¿Te has fijado que no me has respondido cuando yo te preguntaba? Me has respondido después cuando has acabado tu tarea. Seguramente estabas tan saturado que tu cerebro ha puesto la pregunta en el buffer y cuando has acabado entonces lo ha entendido y ha respondido entonces. No da tiempo ni a cambiar de velocidad. De hecho, lo has hecho muy correcto.
Has desconectado de mí, has puesto no una alta prioridad, lo has hecho todavía más. Te has ido, a ver, vamos a ver cuál es la máxima. Te has ido al apartado de subrutina o time critical. Time critical es la mayor, nunca recuerdo ahora el subrutina, creo que es porque no tiene un control de tiempos estricto comparado con los otros, pero realmente la más alta es el time critical. ¿Qué pasa cuando ponemos una aplicación en time critical? ¿Se puede poner? Sí. Ahora, cuidado que no tenga ningún lapsus, ningún fallo, ni le quieras pedir nada, porque como Gabriel no te escucha. Bueno, tú Gabriel sí, espero. Y gracias por colaborar. Pues las time critical no escuchan, no se esperan a ti. Si tienen algo por debajo, ellos tiran millas. Y si en un momento dado se saturan y sus recuadros verdes son superiores en tiempo al periodo, acabamos de colgar la máquina. ¿Vale? Y es un cuelgue muy fuerte porque normalmente no se puede hacer nada, pierdes absolutamente todo lo que había, tienes que reiniciar un hard reset del ordenador. Entonces, ¿utilizaremos el time critical? Lo evitaremos a toda costa. Antiguamente, hace años, se proponía que se utilizara el time critical para unas tareas y el normal priority para otras. Luego, con el tiempo, la gente ha dejado de insistir tanto porque había demasiados cuelgues. Si programamos perfecto, con temporizaciones y esperas y todo lo demás, muy bien. Pero la mayoría de veces no programamos con estos pulmones, se nos olvidan. O como preguntaba Marc, ¿cómo sabemos la temporización? Pues no lo sabemos. Y hay veces que pensábamos que de media eran 2 segundos y resulta que de repente viene una iteración de 7. Ostras, es que no estaba previsto. Bueno, pues mira, haberlo previsto, ¿no? ¿Hay técnicas para preverlo? No. ¿Hay técnicas para contrarrestar esa saturación? Sí. Lo que pasa es que hay que programar más y hay que pensarlo más. ¿Vale? Entonces, de nuevo, aquí es donde estos detalles pues, se puede uno lucir y ver que un programador es más correcto que otros. Muy bien. Problemas serios de desfase, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, sí, absolutamente. Lapio tiene unas herramientas, una en particular que se llama el Time Loop, que es un bucle temporizado, donde tiene en cuenta muchas de estas cosas y ayuda, pues eso, a que no se te cuelgue, que no te equivoques, a controlar más los tiempos de los periodos, a modificar los tiempos al vuelo, de forma que, ostras, en la iteración anterior he tardado mucho más de lo que esperaba. Pues mira, en esta de ahora te voy a dejar un poquito más de tiempo para compensar y que puedas acabar otras tareas que seguro que se te han acumulado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Labio tiene herramientas para ayudar en esa línea, pero como la inteligencia del programador, no hay nada. ¿Vale? Entonces, el savoir-faire del programador, eso es fundamental. Muy bien, ¿alguna pregunta desde el weight o de las prioridades? Ok. ¿Esas prioridades las habíais visto alguna vez en algún sitio? ¿A alguien le sonaban? Voy a intentar buscarlas con semáforos. Es un tema nivel medio, sencillo de entender, pero más complicado de programar. Llegaremos algún día. Bien, voy a intentar, a ver si dónde lo encontraba esto. Esto era creo que era el panel, no, el administrador de tareas. El administrador de tareas. Tareas. En el administrador de tareas, en función del sistema operativo, aparecerá en un sitio u otro, pero creo que en Windows 10 es en la pestaña de detalles. Gracias, Álvaro, también. Aquí tenemos toda una serie de tareas que se están ejecutando en este ordenador, Chrome, una de muchas de ellas, a saber que está haciendo todas estas cosas. Botón derecho, yo me puedo mirar lo que es la prioridad. Fijaros que esta tarea tiene una prioridad baja, pero tiene tantas que al final, si son muchas bajas, se convierte en una pesadez. Pero básicamente se puede modificar aquí también en el Windows y decirle, mira, a partir de ahora tú en vez de ser bajo, tú vas a ser alta. Dices, ¿para qué? Para consumir más recursos, seguramente no necesita más, ¿no? Pero pudiéramos irnos al Windows, buscar la tarea
LabVIEW que pueda estar por ahí. Fijaros, aquí tenemos el LabVIEW exe y pudiéramos decirle, ups, se me va, que es móvil, botón derecho, aparte de finalizar la tarea y demás, también podemos decirle que en vez de prioridad normal, que se vaya a prioridad alta y nuestra aplicación LabVIEW pasará por encima de otras tareas. Esto puede ser interesante, por ejemplo, si hacemos una aplicación en un banco de ensayo y lo vamos a dejar ahí ciclando durante una semana y no queremos que nos esté fastidiando otras subtareas o que, mira, es que está conectado a Internet y de vez en cuando hace actualizaciones, hace cosas, mientras no sean cuadros de diálogo modal que bloquean, pero si son cosas que no bloquean, no bloqueantes, al menos sabemos que tendrán prioridades más bajas. Y nuestro banco de ensayos es lo que tiene prioridad y realmente la tiene para el sistema operativo. ¿Vale? El sistema operativo no hay ningún menú, nada para poderle decir que se convierta en determinístico y que cumpla tiempos. Eso lo siento, pero de vez en cuando se bloquea el ordenador y no responde, no hay solución. Eso es el sistema operativo. ¿Vale? Que no es capaz de gestionar las interrupciones, los tiempos, las prioridades, lo que fuere. ¿Vale? Entonces, ahí la única solución es cambiar de sistema operativo, pero no es clase para hoy, no os preocupéis. Muy bien. Con Flaxy Watchdog, con Thread Monitors, sí, se puede visualizar, monitorizar lo que está sucediendo. El LabVIEW tiene también sus herramientas de monitorización de hilos, ¿vale? Y para ver un poco cómo está saltando de una tarea a otra, cómo, pues, los tiempos que dedica, hacer un análisis en profundidad de la temporización de la aplicación. Son informaciones muy poderosas también. Muy bien, pues con vuestro permiso voy a saltar al último bloque. Voy a iniciarlo, son los 10 minutos que nos quedan. Es el bloque de las matemáticas. De hecho, ya hemos estado trabajando con matemáticas, solo que voy a introducir un adicional, 2. Hemos trabajado en la primera sesión con ese bloque de suma. Hemos trabajado también con VX Express para hacer matemáticas, en las cuales nos aparecía un cuadro de diálogo asociado a lo que era ese instrumento virtual, ¿no? El ejemplo del filtro que habíamos visto. Después tendríamos miles y miles de VIs de matemática, ¿de acuerdo? Para hacer todo tipo de funciones para gusto de absolutamente todo el mundo, grandes y pequeñas. ¿Cómo las encontramos? Las encontramos pues tan sencillo como si le decimos nuevo VI, por ejemplo, y en el diagrama de bloques, botón derecho, apartado de matemáticas. Os invito también a curiosearlo, a tener con el LabVIEW para hacerlo vosotros, tanto esto como lo que voy a explicar a continuación. En el apartado de matemáticas vemos que tenemos muchos elementos, algunos como numérico, aquí tendríamos la suma, la resta. Esta paleta es la misma que teníamos en el apartado de funciones de programming, que lo habíais utilizado ya el primer día. Habrá otras que serán de funciones trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas, y la cosa empieza a complicarse. Me imagino que todos habéis hecho integrales elípticas o funciones de Bessel, dentro de lo que es la interpolación, extrapolación, interpolaciones de Hermite, etc. Entonces, bueno, hay muchísimas ecuaciones diferenciales. Bien, cualquiera de todos estos, por fácil o difícil, ¿vale? Vamos a ir a alguna un poco más sencilla, funciones gamma, Kummer, por ejemplo. Me estoy quedando conmigo mismo, no os preocupéis. Yo ni recuerdo qué era esta hora ya. Estas funciones, fijaros que cuando paso por encima, pues me muestra lo que serían los puntos de entrada y salida, y en la ayuda pues ya me lo está diciendo, que tengo el x, a y b de entradas y una función m de x a b para lo que sería esta otra. Hasta luego, Starling, Javier. En el último bloque lo verás en el vídeo, si te interesa. Te lo recomiendo. Es de matemática textual. Son estos 5 últimos minutos. Bien, pues simplemente el trabajar con estos elementos, con estos VIs, pues es básicamente ir conectándole las entradas y salidas, tenerlas, entre comillas, como cajas negras que hagan esa matemática siguiendo las reglas. Quien necesita más detalle de lo que hace, pues el interrogante y adelante. ¿Vale? Otro día, el próximo, veremos cómo nos metemos dentro de estas funciones para explorar y ver qué se puede hacer con ellas, ¿vale? Cómo se pueden modificar por dentro también, aquellas que lo permitan. Me vuelvo a la subpaleta de matemáticas y abajo a la derecha veréis que hay uno que dice Script and Fórmula. Os ponéis por encima, lo abrís y veréis que os pueden aparecer una o varias de estas y os voy a comentar.
MathScript, Fórmula Node, ScriptNote. Y en este caso, en su interior, MATLAB. Bien, a todos aquellos que os guste lo que es la programación, la matemática textual, o que queráis combinar, o que estéis obligados, es que me he descargado tal código .m del internet, de no sé qué, pues que sepáis que podéis combinarlo con Labview, de forma que en la misma zona de trabajo, la misma diagrama de bloques, podéis tener ambas programaciones simultáneas. Yo voy a hacer el ejemplo, como MATLAB no lo tengo instalado, voy a hacerlo el ejemplo con MathScript. MathScript es un motor de ejecución de matemática textual de National Instruments y cuando se hace la instalación de Labview suele estar como opcional. Si a alguien le interesa, pues simplemente que vuelva al enlace ese de instalación y que cuando aparezca el listado, pues marque ahí MathScript. O también, si vais a ni.com y que buscáis por MathScript, seguramente habrá ahí una opción de descárgatelo e instálatelo. Cuando lo hagáis, podéis activar con el mismo código que habéis activado el Labview. ¿Vale? Al menos la licencia que os facilite, ese código, activa todas estas herramientas de National Instruments. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Funciona de forma muy sencilla. Es textual, la matemática que se pone dentro y hay que respetar las reglas de, por ejemplo, y es igual a m por x más c. ¿A alguien le suena esta operativa? La teníamos en el primer día con esa ecuación de la recta, ¿no? La pendiente es la m y la c sería el desplazamiento respecto al cero, el offset. La y es el resultado y la x es el valor, el parámetro. Bien, ¿cómo lo utilizamos? Pues básicamente en cualquiera de estos nodos haremos botón derecho cuando queramos añadir las entradas y las salidas, veis en el dibujito de la ayuda, pues botón derecho, añadir input, add input. Atención, muy importante, las mayúsculas, las minúsculas. Por ejemplo, aquí no he puesto el punto y coma. La MathScript le da un poco igual, pero al MATLAB no le da igual. Muy importante ponérselo. Cuidado, de nuevo, pues eso con la sintaxis. Es muy, muy estricta la sintaxis. Eso es un hándicap, porque cualquier pequeño detalle nos podemos equivocar y cuesta mucho encontrar en lenguajes textuales. Labview ha tenido mucho éxito precisamente por obviar todos estos elementos. Bien, pues aparte de crear lo que sería, bueno, esa entrada, voy a decirle crear un control de apuestos y que ese control pues lo tengamos en el panel frontal, ¿vale? De mi aplicación. Voy a cambiarlo por otro numérico, un desplazamiento vertical, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué más? Voy a hacerlo un poquito más ancho y además le voy a poner como ítems visibles el display digital, ¿vale? Para si quiero decirle que quiero el número 4,5, no tener que ir con esta barra horizontal que el 4,5 casi imposible que lo consiga a la primera, ni a la segunda, ni a la 50 vigésimo quinquesimal. Vale, eso, como se diga. Bien, y como resultado, pues voy a añadirle también botón derecho, añadir salida, add output, y ya me lista las variables disponibles, le voy a decir la y. En este caso, la y, estoy viendo que además necesito otro parámetro, pues lo voy a escribir aquí, m igual a 3, me lo invento ahora, por ejemplo. ¿Y qué más? Y me necesito también la c, y c es igual a 4. Podría haberlos puesto también como parámetros de entrada de la x, pero ahora por sencillez y para demostraros que puedo hacer un código completo aquí, pues lo pongo tal cual, como constantes en el interior. Fijaros que ahora al escribir todos los parámetros, la y ya puede calcularla, puede resolverla, con lo cual ya la tenemos en naranja, que antes estaba en gris. Bien, pues ahora lo que le voy a hacer es a esta aplicación, voy a ponerme estas dos pantallas para verlas. Lo que vamos a hacerle es añadirle una gráfica y en esa gráfica es donde representaré el resultado. Bien. Pues se finí. Lanzamos, ponemos en marcha y lo que ejecuta es dibuja un punto, otro punto, otro punto. El resultado ahora mismo es 17,3. Voy a aumentar la X y a ver qué sucede. Pues ya veo que sí, que está funcionando correctamente. Se me ha ido, perdón. Aquí. Muy bien. Fijaros que esta operación ya la habíamos hecho en lenguaje gráfico, en lenguaje G, y ahora la estamos haciendo en lenguaje textual. Son paradigmas diferentes con un mismo resultado.
Hay quien le gusta más un formato, hay quien le gusta más otro. Decir que unos tienen unos hándicaps y otros tienen otros. Más adelante ya los trabajaremos un poco para la comparativa de cuándo es recomendado utilizar unos u otros. Gabriel, preguntas, ventajas y diferencias, sí. Permitirme que sea otro día porque requiere que hagamos pruebas, demostrarlo, etcétera, pero está relacionado con tiempo de ejecución, absolutamente. El paralelismo, pensar que la programación textual por defecto no es paralela, entonces que el ordenador sea multinúcleo no significa que la programación lo sea. LabVIEW es paralelo por defecto, intrínsecamente, con lo cual, sin hacer nada, ya va mucho más rápido. ¿Vale? Pero no siempre es tan cómodo programar el lenguaje con todos los iconos que ocupa un montón en pantalla frente a un churro que te cabe dentro de una ventanita de estas. Entonces, un churro por la complejidad de la ecuación, me refiero, por ejemplo. ¿Vale? Se puede importar desde MATLAB a LabVIEW, sí, y también desde Octave y otros que todos ellos utilizan .m, pero cuidado, .m no es un estándar. Significa que cada fabricante lo utiliza un poco diferente. Entonces, hacemos un copiar y pegar, cuidado, repasar, chequearlo al menos una vez. Yo recuerdo cuando lo hice la primera vez con mis prácticas de universidad y me funcionaron el 100%, pero eso no es lo normal. Estamos hablando de prácticas sencillas de alumno. Cuando hablamos de prácticas o códigos de investigación, códigos de industria, entonces, cuidado, hay cosas que no se pueden importar. Hay funciones que tenga un lenguaje y que no tenga el otro. En ese caso, si tenéis matemática de MATLAB, a lo mejor os interesa que el LabVIEW llame a ese otro que os enseñaba antes, que aparecía la M de MATLAB, ¿de acuerdo? El MATLAB script, básicamente, se llama muy, muy similar. Pero la diferencia en este caso es que aquí LabVIEW lo que hace es llama por debajo al motor, al engine de MATLAB. Es el engine de MATLAB quien lo resuelve con sus funciones y después retorna los resultados hacia LabVIEW. Con lo cual, ahí está asegurado que va a ser compatible porque es el propio entorno quien lo resuelve. ¿Vale? Entonces, dependiendo del caso, os recomendaría una cosa u otra. He visto de todos los colores, así que no tengo una respuesta única. Efectivamente es muchísimo más corto de MATLAB MATLAB que andar con el diagrama de flujo, sí, absolutamente, por eso, ya a gustos. Personalmente yo me siento más cómodo con los dibujitos que no con el texto, después de muchos años de texto, pero eso ya es un tema personal. Muy bien, pues últimas preguntas que hemos llegado al final de nuestra sesión. Y sí, obviamente se necesita tener el MATLAB instalado porque si no, no va a funcionar. LabVIEW o National Instruments no es MathWorks. Son empresas independientes y lo único que pues, se combinan esfuerzos para ver por dónde pueden conectarse. En este caso es por debajo utilizando ActiveX, si mal no recuerdo, que se conecta LabVIEW hacia el MATLAB y consigue automatizar el MATLAB en este sentido, pero es algo que no está muy coordinado entre las empresas, con lo cual el rendimiento es bastante bajo. Si alguien necesita alto rendimiento y matemática textual, MathScript. El runtime sí es gratuito, pero el engine para conectarse creo que no lo es. Creo que se necesita algo más. Creo, ¿eh? Aquí puedo equivocarme. Si alguien que domine la parte de MathWorks pues quiere compartirnoslo, se lo agradezco. Tareas, sí, por supuesto. Las vais a tener colgadas, ¿vale? Y os lo puedo adelantar porque básicamente os lo he enseñado antes, que era esa transparencia que ya tenéis, ¿vale? Y lo que dice esa transparencia de tareas es una serie de lecturas, precisamente LabVIEW y MATLAB Script, ¿vale? Para leer. Y en general, ya no solo de MATLAB, sino lenguajes de scripting, ¿vale? Un poco para pues, ir combinándolo, entendiendo que hay otros, fórmula nodes, etcétera, etcétera. Y tareas para hacer ejercicios prácticos, pues practicar con distintos tipos, paradigmas de programación. Os invito a combinarlos, ¿no? Ver un poco uno y otro, cómo serían, ¿no? Si domináis un lenguaje, pues intentar el otro, también combinarlos. Y luego no solo tener esas scripts de fórmulas, sino añadirle, ¿no? Lo que hemos añadirle una gráfica, añadirle un control, hacer que sea un poco más interactivo, no sé, darle un poquito más de vida a vuestras matemáticas. Por pedir, Jorge. Y bueno, por supuesto, cualquier idea, ilusión o prueba que queráis hacer, bienvenida sea.
Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, nos vemos en unos días. Buen final de semana largo, puente, Semana Santa. Y recordar que no es el lunes, sino el martes que nos vemos aquí en Internet. Muchas gracias a todos.